Clase número 59 del tema 3. Secuencia completa antes y después de presionar el botón de Power en una placa Quanta HK1, parte 3. Bien, en clases anteriores hemos estudiado la interrupción de los 19 voltios, es decir, hemos estudiado las mediciones que se realizan si faltan estos 19 voltios, los circuitos que pueden interrumpirlo y las mediciones para detectar cuál de ellos es el circuito que causa esta avería. Recuerden que en cualquier ordenador portátil que no tengamos 19 voltios en la línea principal, sencillamente el ordenador no arranca. No arranca porque estos 19 son los que utilizan los convertidores DC-DC para convertirlos en voltajes menores y alimentar a los circuitos VGA y demás circuitos del ordenador. Bien, después que estudiamos las mediciones necesarias para detectar cualquier circuito que interrumpe los 19, pasamos al circuito de 3 y de 5. Y hemos pasado este circuito porque el KBC en este equipo se alimenta de estos 3,3 voltios. Lógicamente, en este circuito estudiamos también todas las mediciones y el orden correcto de realizarlas. Es decir, hemos realizado un estudio de todas las mediciones que se realizan cuando un circuito de 3 o de 5 voltios falla. Principalmente este circuito de 3,3 voltios porque en este caso es el voltaje de 3,3 voltios que alimenta a nuestro circuito EC o KBC. Después de estudiar todas las mediciones necesarias para detectar cualquier avería en esta alimentación, pasamos entonces a la secuencia. En la clase pasada y basándonos en una secuencia de clases anteriores, construimos nuestra secuencia, es decir, el orden de medición de este circuito en este equipo. Ese mismo orden nos puede servir para encontrar la secuencia en cualquier ordenador portátil que tengamos que reparar en taller. Fundamentalmente, si la avería que nos llega a taller es una avería de interrupción de secuencia. Bien, lógicamente, para construir esta secuencia tuvimos que analizar todos los circuitos que generan una información de entrada y luego dimos continuidad a presionar el power y ver la continuidad de la información de salida de los pines de este circuito. Cuando presionamos el power, este circuito comienza a generar unos voltajes por determinadas salidas en un determinado orden para dar comienzo al resto de la secuencia. Mientras no presionamos el botón de power, todo aquello que se construyó fue el estado de standby, el estado de S5 de estos equipos. Bien, en esta clase vamos a analizar todas las mediciones que se realizan después que llegan las señales SLP S4 y SLP S5 a este circuito. Es decir, cuál es el orden de medición y cuál es la secuencia que tenemos que construir cuando el esquema no nos trae una secuencia de bloque o una secuencia de tiempo. En esta clase de hoy y basándonos en los conocimientos de clases anteriores, vamos a construir la secuencia que se desarrolla en este equipo desde que llegan estas señales hasta que se activan las diferentes fuentes, se liberan las protecciones de línea, se van alimentando los diferentes VGA hasta que tenemos salida de vídeo en pantalla. Lo más importante de la clase de hoy es aprender a construir esta secuencia cuando no la tenemos, cuando un esquema no trae una secuencia ni de tiempo ni de bloques para guiarnos por ella. Aprenderemos en esta clase cómo construir la secuencia, cómo seguir las señales, cómo llegar de circuito a circuito, cómo ellos van dándose una información de estado en función de la corriente y el voltaje que se está generando. También, como detalle importante de la clase de hoy, es el aprender a separar las averías que se parecen. Avería de BIOS, avería de cortocircuito detrás de una línea principal o una avería de rebalance. Estas tres averías pueden darnos prácticamente el mismo síntoma y, sin embargo, tener orígenes completamente diferentes.